Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Buenas noches, hermanos en la fe. Les quiero hablar de este tema porque lo sentí realmente del Señor, relacionado con el nuevo pacto en la sangre del Mesías, o sea, Jesucristo, Jesús de Nazaret. El nuevo pacto en la sangre del Mesías, como título. Los cristianos bíblicos somos ministros de un nuevo pacto. Los cristianos bíblicos somos ministros de un nuevo pacto establecido en la sangre del Mesías para el perdón de los pecados. Y tomando la copa Jesús, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, y que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Eso está escrito en Mateo capítulo 26, 27 y 28. El apóstol Pablo habló de estos verdaderos ministros competentes del nuevo pacto en la sangre del Mesías, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. En el 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. Por lo tanto, los cristianos bíblicos no somos ministros de la ley, es decir, de la letra del antiguo pacto de Dios en el Sinaí, sino servidores, ministros de un nuevo pacto del Espíritu, el cual da vida. Pablo dijo que el antiguo pacto grabado en letras en las tablas de piedra del Decálogo era un ministerio de muerte y condenación, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en la gloria el ministerio de justificación. Por lo tanto, los verdaderos cristianos jamás pueden mezclar estos dos pactos, ya que son totalmente opuestos e irreconciliables. El primer pacto es de muerte y de condenación, pero el nuevo pacto da vida y justificación. Pretender basar la salvación o justificación en el cumplimiento de los mandamientos de Dios, escrito en las tablas de piedra del Decálogo, es una aberración, y solo aquellos falsos cristianos que desconocen el verdadero evangelio de la gracia de Dios son capaces de hacer semejante estropicio y perversión del evangelio. Refutación de la doctrina de los falsos maestros sabatarios. Desgraciadamente, miles de los falsos maestros que desconocen el verdadero evangelio de la gracia de Dios son ministros del antiguo pacto de la ley, y por eso enseñan que tenemos de guardar los 10 mandamientos para ser salvos. Por ejemplo, millones de falsos cristianos y de judíos mesiánicos enseñan que los discípulos del Mesías tenemos que observar el séptimo día de la semana, el sábado, y si no lo guardamos, entonces no podremos salvarnos, sino que según ellos recibimos la marca de la bestia, es decir, según esos falsos maestros sabatarios, si usted no deja de trabajar los sábados, se condenará. Esta aberración diabólica y anticristiana la enseña, por ejemplo, millones de iglesias adventistas del séptimo día y otros muchos cristianos, como la iglesia de Dios del séptimo día y también muchos judíos mesiánicos. Semejante doctrina de demonios es un rechazo frontal del verdadero evangelio de la gracia de Dios. Un verdadero ministro del nuevo pacto jamás podrá enseñar semejante falsedad anticristiana, que no es más que una perversión del verdadero evangelio de la gracia de Dios. Los falsos maestros
sabatarios enseñan que los seres humanos guardaron el sábado antes de darse esa ley en el Sinaí. Incluso esos falsos maestros dicen que el sábado lo guardaba antes de Abraham. Esa afirmación es completamente falsa. Es una burla, mentira herética. Los seres humanos jamás guardaron el sábado antes de darse la ley en el Sinaí, ya que esta ley del sábado fue dada solamente a Israel en el Sinaí. Antes de Dios dar esa ley, nadie la guardaba, porque no se puede guardar una ley que Dios aún no ha dado al ser humano. Guardar los mandamientos de Dios no significa que tengamos que guardar el sábado, porque resulta que la Biblia dice que Abraham guardaba los mandamientos de Yahvé, sus leyes y sus estatutos. En el libro de Génesis dice: por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora bien, resulta que Abraham no guardaba el sábado, ya que esa ley del sábado solamente fue dada a Israel en el Sinaí, cientos de años después del nacimiento de Abraham. Dicho en otras palabras, Abraham nunca conoció ese mandamiento de guardar el sábado, y por eso que nunca lo guardó. ¿O cómo se puede guardar un mandamiento que Dios aún no ha dado? El Mesías guardaba los mandamientos de Dios, sin embargo él quebrantaba el sábado, tal como dijo Juan. Y que no me vengan los sabatarios con esa idiotez de que ese pasaje de Juan se refiere a las tradiciones rabínicas, ya que el texto de Juan dice bien claro: el día de reposo, es decir, el sábado. No dice por ninguna parte tradiciones rabínicas. El Mesías nunca pecó aunque quebrantara el sábado. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que quien ama al prójimo ya ha cumplido la ley. No debáis a nadie o nada sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás? Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando el Señor Jesús trabajaba en el sábado, lo hacía por el beneficio de los seres humanos necesitados, es decir, por amor al prójimo. Por lo tanto, él no estaba pecando, sino que estaba cumpliendo la ley, pues repito, quien ama al prójimo ya ha cumplido la ley, aunque esté quebrantado el sábado. Esa doctrina sabataria de que Yahvé dio el sábado para que lo guardaran todos los seres humanos es una falsedad espantosa. Dios jamás le dijo a Adán y Eva que guardaran el sábado, y tampoco se lo dijo a ninguno de los patriarcas antediluvianos, ni tampoco les dijo que guardaran el sábado a Abraham, Isaac y Jacob. El sábado fue un sello o señal que Yahvé le dio solamente a la nación de Israel en el Sinaí, y a nadie más. 6 días trabajará, mas el séptimo día es de reposo consagrado a Yahvé. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. La iglesia del Mesías no es Israel, por lo tanto esa señal del pacto que Dios le dio a Israel no tiene que ver nada con los cristianos, es decir, con la iglesia del Mesías. El sello de Dios con la iglesia del Mesías no es el sábado, sino solamente el Espíritu Santo. Y dice la palabra: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la buena noticia de nuestra salvación, y habiendo creído en ella, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios capítulo 1 versículo 13, para que lo lean en casa. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. También en el libro de Efesios. Por lo tanto, esa doctrina sabataria de que el sábado es el sello de Dios con los cristianos es una burda mentira diabólica inventada para engañar a los cristianos. En el libro de los Hechos no se dice en ninguna parte que los primeros cristianos guardarán el sábado. Pablo, siendo cristiano, jamás guardó el sábado. Él entraba en la sinagoga de los judíos los sábados, pero no para guardar el sábado, sino para predicarles el evangelio a los judíos y discutir con ellos para demostrarles con las escrituras que Jesús es el Mesías. Esas reuniones de judíos en sus sinagogas los sábados no eran reuniones de culto cristiano, ya que esos judíos de ninguna manera creían en el Mesías,
Jesús. Los cristianos jamás guardaban el sábado. Pablo jamás enseñó a los cristianos que tenían que guardar el sábado y que se tenían que reunir los sábados para hacer cultos especiales. Al contrario, el libro de los Hechos lo que enseña de forma clara e irrefutable es que los cristianos de Jerusalén se reunían todos los días en el templo y en las casas para predicar y enseñar. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús, el Mesías. Esto está en Hechos capítulo 5, versículo 42. Si los primeros cristianos hubieran sido unos sectarios, sabatarios, como vosotros, entonces ese texto diría que ellos se reunían los sábados como el día especial de culto. Pero resulta que el pasaje dice que se reunían todos los días de la semana para predicar el evangelio y para enseñar doctrina. Los falsos maestros sabatarios también citan Apocalipsis capítulo 1 versículo 10 para decir que los cristianos del siglo I guardaban el sábado. Ahora bien, ese pasaje no dice por ninguna parte que los cristianos guardarán el sábado. Lo único que dice ese pasaje es que Juan recibió la revelación o Apocalipsis en el día del Señor, es decir, en un día sábado, pero por ninguna parte dice que los cristianos guardarán el sábado. Por ejemplo, si Juan hubiera recibido esa revelación o Apocalipsis en el primer día de la semana, el domingo, significaría eso que Juan estuviera guardando el domingo. De ninguna manera. Simplemente significaba que fue ese día de la semana cuando recibió la revelación del Mesías Jesús. ¿Cómo la podría haber recibido en cualquier otro día de la semana? Por lo tanto, Apocalipsis capítulo 1 versículo 10 dice, lo que dice sencillamente es que fue un día sábado cuando Juan recibió esas visiones del Apocalipsis. Veamos otro interesantísimo ejemplo bíblico de cómo puede quebrantar el sábado y ser sin pecado, sin culpa. Los sacerdotes hebreos que ministraban en el templo de Jerusalén también quebrantaban el sábado. Y el Mesías dijo bien claro que ellos eran sin culpa, sin pecado. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo quebrantan el día de reposo y son sin culpa? Por consiguiente, ahí lo tenemos bien claro. Los cristianos bíblicos podemos profanar o quebrantar el sábado y somos sin culpa. Lo que hemos creído en Jesús, ya hemos entrado en el sábado o reposo verdadero por medio de la fe, de cual el sábado de la ley de Moisés era un tipo, pero lo que hemos creído entramos en el reposo. Por lo tanto, los cristianos que estamos bajo el nuevo pacto, en la sangre del Mesías, podemos quebrantar el sábado, trabajando ese día o trabajando el domingo, porque el séptimo día de la semana, el sábado, era simplemente un tipo del verdadero reposo que el Mesías nos daría al creer en él. Y una vez que ya hemos creído en Jesús, el sábado cumplió su función. Veamos otros pasajes bíblicos que los sabatarios esgrimen siempre para enseñar la mentira de que los cristianos tenemos que observar el sábado, su pena de perdernos eternamente si no lo observamos. En el libro del Mateo 24:20, el Mesías dijo que sus discípulos que vivieran en Jerusalén y Judea tenían que orar para su huida a las montañas, no ocurriera ni en invierno ni en sábado. Esta profecía del Mesías se cumplió en el año 70, cuando todos los cristianos que moraban en Jerusalén y Judea escaparon a las montañas cuando vieron a las legiones romanas rodear Jerusalén para destruirla. En invierno la huida de los cristianos que vivieran en esas tierras sería muy dificultosa a causa de las lluvias y el frío. Y en sábado también sería muy dificultosa, ya que los fanáticos religiosos judíos les prohibirían y castigarían si ellos decidieran escapar en sábado andando muchos kilómetros. Es decir, ese pasaje del Mesías no dice por ninguna parte que esos discípulos del Mesías estarían observando el sábado cuando llegara el momento de escapar a las montañas. Número 2. Lucas capítulo 4 versículo 16. Jesús entraba en las sinagogas los sábados sencillamente para predicar el evangelio del reino de los judíos, y el sábado era el mejor día, ya que es el día que ellos utilizan para reunirse en sus sinagogas para estudiar la escritura. Por eso que el Mesías entraba en las sinagogas los sábados, para demostrarles con la escritura que el Mesías había de padecer. Por lo tanto, ese pasaje no dice por ninguna parte que el Mesías guardara el sábado, al contrario, el Mesías dijo que trabajara en el sábado, y por eso es que Juan dijo que el Mesías quebrantaba el sábado. Número 3. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 13.
Este pasaje y otros más de hechos dicen que Pablo tenía por costumbre entrar en la sinagoga de los judíos los sábados, pero no porque Pablo guardara el día sábado, sino porque Pablo le predicaba el evangelio a los judíos primeramente, y después se lo predicaba a los gentiles, y el mejor día era los sábados, ya que es el día cuando los judíos se reúnen en las sinagogas para estudiar la escritura. El pasaje no dice por ninguna parte que Pablo guardara el sábado, pero no solo esto, resulta que ese pasaje dice que se trataba de sinagogas de los judíos, los cuales no creían en el Mesías Jesús, es decir, no eran iglesias o reuniones cristianas fundadas por Pablo, lo cual demuestra de forma irrefutable que las iglesias fundadas por Pablo y Pablo mismo no observaban el sábado. Este era observado solamente por los judíos incrédulos en sus sinagogas, nunca por los cristianos. Los falsos maestros sabatistas, sean judíos o no, enseñan que los cristianos guardarán el sábado por la eternidad. Ellos basan esa doctrina en Isaías. Vamos a analizar esa doctrina y usted descubrirá el tremendo engaño de los sabatistas y la enseñanza pura de la palabra de Dios, especialmente de la revelación de Jesús, el Apocalipsis. El Mesías enseñó bien claro en su revelación profética que sus seguidores, los cristianos bíblicos, vivirán en la nueva Jerusalén celestial. Veámoslos. A. La nueva Jerusalén celestial es la esposa del Mesías, la cual descenderá del cielo a la nueva tierra. Y resulta que esa esposa del Mesías es la iglesia, compuesta por los santos. Por lo tanto, en esta ciudad celestial que descenderá del cielo, estará morando la iglesia de Dios, es decir, los verdaderos cristianos glorificados y divinizados. B. Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero forman parte de la nueva Jerusalén. Pero resulta que son los cristianos verdaderos los que están inscritos en el libro de la vida del Mesías. Ellos son la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos. Por lo tanto, la nueva Jerusalén celestial no estará formada por los judíos que guardaban el sábado, sino por los verdaderos cristianos del nuevo pacto, ya sean de origen judío o gentil. Ellos son la gran muchedumbre de redimidos que morarán en el tabernáculo o casa de Dios, que es la nueva Jerusalén. C. La nueva Jerusalén no será la morada de las naciones, ya que las naciones de la tierra serán gobernadas e iluminadas por esa nueva Jerusalén celestial, y los reyes de la tierra llevarán a esa nueva Jerusalén la honra y la gloria de las naciones. Por lo tanto, una cosa es la nueva Jerusalén, en la cual morarán los cristianos glorificados, divinizados, y otra cosa son las naciones y sus reyes, que vivirán en la nueva tierra como seres humanos de carne y hueso, los cuales serán gobernados por los seres divinos de la nueva Jerusalén. D. Cuando ese pasaje de Isaías 63:23 dice: por tanto, de mes en mes y de sábado en sábado, los seres humanos vendrán a adorar a Yahvé, se está refiriendo a las naciones del mundo, es decir, a los seres humanos de carne y hueso que vivirán en la nueva tierra, ya que los cristianos divinizados y glorificados que vivirán en la nueva Jerusalén no necesitarán un día a la semana para adorar a Yahvé, pues todos los días le adoraremos y serviremos. Y no solo eso, en la nueva Jerusalén celestial no existirá la noche, por lo tanto es imposible que los cristianos glorificados que vivan en esa ciudad celestial puedan guardar el sábado, ya que el ciclo del día y de la noche no existirá en esa gloriosa ciudad celestial. E. El templo de Dios, descrito por el profeta Ezequiel, no es la nueva Jerusalén celestial, ya que ese templo de Dios, descrito por Ezequiel, no se parece en nada a la nueva Jerusalén celestial descrita en Apocalipsis. Son dos templos completamente diferentes. Ese templo literal a Jerusalén, mencionado por Ezequiel, es el que se existirá durante el milenio. Sin embargo, la nueva Jerusalén celestial estará en el cielo durante el milenio, y después del milenio ascenderá a la nueva tierra. F. Los cristianos glorificados no podremos guardar el sábado en la nueva Jerusalén celestial, ya que el ciclo del día y de la noche no existirá en esa ciudad celestial, pues la gloria de Dios la iluminará. Por lo tanto, es totalmente imposible que en esa ciudad gloriosa se pueda observar el sábado. Que esos falsos cristianos no o mesiánicos que se creen tan justos por observar el sábado me expliquen cómo ellos podrían guardar el sábado sin el ciclo del día y de la noche. Por ejemplo, que ellos nos expliquen cómo podrían observar el sábado si vivieran en el círculo polar ártico o en el Ártico,
donde durante 6 meses seguidos es de noche en un polo y en el otro polo es de día durante otros 6 meses seguidos. Amén, que Dios los bendiga. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias, Santa Trinidad, Señor. Le damos gracias por este discernimiento, Señor, y por darnos de tu palabra, Señor, cada día, Señor. Gracias, Santa Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Muchas bendiciones.